Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, así es, este domingo segundo, se le suele llamar, segundo después de Pascua, se le suele llamar del Buen Pastor por el texto del Evangelio, domingo en el cual es costumbre pedir por las vocaciones sacerdotales o predicar de ello. En nuestro caso, además de pedir por las vocaciones sacerdotales, vamos a pedir especialmente por nuestro seminarista Pío, pero queríamos insistir en alguna de las tareas que tiene que intentar hacer un buen pastor, o para tratar de ser un buen pastor, y algo de ello esbozamos el día del Jueves Santo, con lo que allí predicamos, relacionar esto con el buen pastor, con la tarea que debemos hacer o tratar de hacer los pastores, los sacerdotes, ante las ovejas. Y queríamos primero leerles los textos de Sagrada Escritura, comenzando dentro de la misa, con la frase final de la epístola de San Pedro, y luego darles todo el texto del Evangelio, que recién no se los tradujimos después del canto, porque queríamos ponerlo como parte de la prédica. Sobre el final de la epístola dice, una frase cortita en latín: cuius libore sanati estis, eratis enim sicut oves errantes, se conversi estis nunc ad pastorem et episcopum animarum vestranum. Por su llaga, en singular, aunque se suele traducir en plural, por sus llagas, habéis sido sanados, curados. Erais como ovejas errantes, pero ahora os habéis convertido al pastor y padre de vuestras almas. Os habéis convertido, o esperemos que os convirtáis. Esperemos, éramos o erais como ovejas errantes, y dejar de serlo. Y ahora sí, la lectura completa del Evangelio dice: en aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el mercenario y el que no es pastor, del cual no son propias las ovejas, observa al lobo que viene y abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. El mercenario huye porque es mercenario, asalariado, y no le importa a él sobre las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por mis ovejas, y tengo otras ovejas que no son de este rebaño, y es preciso que yo las recoja, y oirán mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor. Hasta allí el breve texto del Evangelio de hoy de San Juan. Y les quería compartir, antes de darles algunas palabras, otros textos, en este caso del Antiguo Testamento. El primero hace alusión al cuidado de Dios, y por derivación al cuidado de sus pastores, de los sacerdotes, o que debemos tener hacia las ovejas, y más si son débiles, si son almas que tienen alguna debilidad. Dice así ese texto de Isaías: he aquí que Yahvé, el Señor, viene con poder, su brazo dominará. He aquí que su premio está con él, y delante de él va su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, recogerá con su brazo los corderitos para llevarlos a su regazo, y conducirá las ovejas paridas. El cuidado de Dios hacia los más débiles, y con mayor razón, por derivación, tenemos que hacer lo mismo, o por igual razón, los sacerdotes. Y el otro texto del Antiguo Testamento, advertencias de Dios para los malos pastores. Si cualquiera de nosotros nos volvemos un mal pastor, un mal sacerdote, las amenazas de Dios. Dice: ay de los pastores que destrozan y dispersan las ovejas de mi dehesa. Oráculo de Yahvé. Por eso, así dice Yahvé, el Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan mi pueblo. Y ahí les va a decir Dios a un mal sacerdote, quiero Dios que nunca caigamos en esas cosas: vosotros habéis dispersado mi grey, y la habéis desparramado, y no habéis cuidado de ella. He aquí que yo os castigaré por la maldad de vuestras obras. Dice Yahvé: yo os castigaré. Para el buen sacerdote hay premios, y si no hay castigos peores. Yo os castigaré por la maldad de vuestras obras, dice Yahvé. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países donde las he dispersado,
y las haré volver a sus prados, y crecerán y se multiplicarán. Les suscitaré pastores que las apacienten, no temerán más, ni tendrán que temblar, y no faltará ninguna de ellas, dice Yahvé. Allí parece realmente haber una profecía de los tiempos finales que se muestran los nuestros, sobre el recoger por esas pequeñas almas católicas que van quedando en distintos lugares del mundo dispersadas. La dispersión, cuando Dios finalmente las recogerá, dice, y les va a suscitar buenos pastores, tal vez en su reino. Entre paréntesis va a haber confesiones, me acabo de acordar, disculpen, después de la misa, ya que no viajo y ya que había bastante cola, disculpen, me quería acordar. Sigo entonces con este tema del buen pastor. Entonces, entre las tareas, o intentar serlo, que debe intentar un buen pastor, un sacerdote, está, en primer lugar, y lo decíamos hace poco, dar la fe. Ese es el primer punto de partida. Ya lo dijimos, que es lo mismo que dar la verdad. La fe, en su primer sentido, es el conjunto de verdades que Dios nos da, nos revela y conforma nuestra santa religión católica. Y eso tiene que dar el sacerdote como su primera función. Sumando el desarrollo teológico que tienen esas verdades de Dios y todo lo que conforma nuestra doctrina católica. La teología es desarrollar más las verdades que Dios nos da. Y después, como también decíamos, pasar a las obras de la fe, que es la caridad. La caridad son las obras de la fe. La caridad es la fe en obras. Pero para poder obrar bien, lo primero es saber, lo primero es el conocimiento en nuestra inteligencia de las verdades de Dios y de todas las cosas que de allí se derivan, lo que conforma el catolicismo, la doctrina católica. Tantas cosas que uno debe enseñar, que uno debe predicar, pero hoy, en ese intentar dar enseñanzas, las verdades de Dios, dar buenos pastos para que coman los fieles, las ovejas, habíamos escogido recordarles brevemente las notas de la Iglesia Católica y tratar de mostrar por qué la Iglesia moderna, la Iglesia de Francisco, la Iglesia del Concilio Vaticano II, no es la Iglesia Católica. No es eso la Iglesia Católica. Los que han implementado esta nueva religión moderna han engañado a millones de almas, millones de ovejas, malos pastores en el mundo entero, presentando esa falsificación como si fuera la Iglesia Católica. Nos vamos a basar en un texto de Monseñor Lefebvre, que hace tiempo les nombramos, mucho más resumido. En esta oportunidad les vamos a agregar algunas palabras nuestras. Está hablando entonces Monseñor Lefebvre, para poder ver lo que es realmente la Iglesia Católica y distinguir la falsa Iglesia moderna. Dice Monseñor Lefebvre, ¿dónde está la Iglesia visible? La Iglesia visible se reconoce por las señales que siempre ha dado para su visibilidad. Es una santa, católica y apostólica. Les pregunto, ¿dónde están las verdaderas notas de la Iglesia? Muy útil para recordar estas cosas y ver qué es la Iglesia Católica y qué no lo es. Entonces dice Monseñor Lefebvre, ¿dónde están las notas de la Iglesia? La Iglesia es una, la primera nota. Y dice Monseñor Lefebvre, queda claro que somos nosotros quienes conservamos la unidad de la fe. Que la Iglesia es una implica antes que nada la unidad de la fe, de la doctrina, de las verdades de Dios, del catolicismo. Esa unidad de la fe desapareció en la Iglesia oficial, en la Iglesia moderna. Un obispo cree en esto, el otro no, la fe es distinta, sus catecismos abominables contienen herejías. ¿Dónde está la unidad de la fe? En la Roma moderna. ¿Dónde? La Iglesia es católica, la segunda nota. La unidad de la fe, dice Monseñor Lefebvre, realizada en el mundo entero, es la catolicidad. Ahora bien, esta unidad de la fe en todo el mundo no existe ya. No hay, pues, más catolicidad prácticamente. Habrá pronto tantas iglesias católicas, entre comillas, como obispos y diócesis. Cada uno tiene su manera de ver, de pensar, de predicar, de hacer su catecismo. No hay más catolicidad. Siguiente nota. La Iglesia es apostólica, y esta vez en el sentido de que está unida con el pasado. Entonces dice Monseñor Lefebvre, la apostolicidad
rompieron con el pasado. Si hicieron algo bien, es eso. Han roto, no quieren saber más, con el pasado antes del Concilio Vaticano II. Ellos hablan de la tradición viva, esto es Vaticano II. No es necesario referirse a antes del Vaticano II, eso no significa nada. Lo que pasó, pasó, desapareció. Es lo que les permite decir lo contrario de lo que se dijo antes. Nosotros tendríamos un mal concepto de tradición, porque para ellos es viva y en consecuencia evolutiva. Pero es el error modernista. El Santo Papa San Pío X, en la encíclica Pascendi, condena estos términos de tradición viva, de iglesia viva, de fe viva, etc., en el sentido que los modernistas lo entienden, es decir, de la evolución que depende de las circunstancias de las circunstancias históricas, es decir, lo que la Iglesia siempre enseñó, evolucionó y ya vale lo contrario. Falso. Va a decir diciendo más de esta nota de apostólica. La Iglesia es apostólica en el sentido también que está en unión con los apóstoles. Y va a decir Monseñor Lefebvre, estamos unidos a los apóstoles por la autoridad. Mi sacerdocio me viene de los apóstoles. Vuestro sacerdocio, está hablando sacerdotes, les viene de los apóstoles. Mi episcopado, dice Monseñor Lefebvre, desciende del Papa San Pío V y por él nos remontamos a los apóstoles. Profundicemos más, ahora también la nota apostólica, pero en el sentido de estar en unión con la fe de los apóstoles. Va a decir él, en cuanto a la apostolicidad de la fe, creemos la misma fe que los apóstoles. No cambiamos nada y no queremos cambiar nada. Siguiente nota, la cuarta, la Iglesia es santa. Veamos los frutos de santidad que da la Iglesia. Dice él, y luego la santidad. No vamos a ser cumplidos, consideremos a los otros y consideremos los frutos de nuestro apostolado y también en las familias católicas, de buenas y santas familias católicas que germinan, dice él. Y ahora una recapitulación de las 4 notas y cómo las 4 notas del catolicismo todas están referidas a la primera, que es la nota 1, unidad de la fe, que la doctrina católica es una y no cambia. Entonces escuchen, muy interesante esta recapitulación que hace Monseñor Lefebvre. Estas señales, dice él, las 4 notas, no se encuentran ya en los otros, en la Iglesia moderna. No hay ya en ellos unidad de la fe. Ahora bien, la fe es la base de toda la visibilidad de la Iglesia. La catolicidad es la fe en el espacio, desparramado por todo el mundo. La apostolicidad es la fe en el tiempo. Pensamos lo mismo y creemos lo mismo desde los apóstoles hasta hoy. La santidad es el fruto de la fe, que se concreta en las almas por la gracia del buen Dios. No somos nosotros, sino los modernistas quienes salen de la Iglesia. Y en otro texto, es increíble que se pueda hablar de Iglesia visible en relación a la Iglesia conciliar, en relación a la Iglesia moderna, y en oposición a la Iglesia católica. La unidad, la catolicidad, la apostolicidad, la santidad, es eso lo que constituye la Iglesia visible. La Iglesia del Concilio Vaticano II es prácticamente cismática, incluso si no lo aceptan. En la práctica es una iglesia virtualmente excomulgada porque es una iglesia modernista. Tienen palabras muy interesantes para recordar y siempre tener en nuestros espíritus esos principios tan claros y tan importantes de qué es la Iglesia Católica y cómo se reconoce por las 4 notas. La nota 1, unidad de la fe, que es la más importante de todas, y las otras 3 se derivan de la primera. Repetimos, la catolicidad es la unidad de la fe en el mundo entero, desparramada. La apostolicidad es la unidad de la fe desde los tiempos de los apóstoles hasta hoy. Y la cuarta, la santidad, son los frutos que tiene que dar y que da la verdadera Iglesia Católica de santificación de sus fieles. Hemos querido entonces, en el domingo del Buen Pastor,
dar buenos pastos o intentar dar buenos pastos a sus inteligencias para recordarles tantos aspectos para poder distinguir la falsificación que padecemos hoy con esta iglesia moderna, que no es la iglesia católica, ni conserva las 4 notas. Para conservar la fe católica, el catolicismo, uno no puede y no debe aceptar los errores y herejías de la iglesia moderna, engañando, como decíamos, a millones de almas en el mundo entero, presentándolo falsamente como si fuese el catolicismo. Y si uno puede, debe hacer apostolado, tratando de mostrar e ilustrar a los seres queridos, a la familia, a los amigos, sobre esta falsificación, el cambio de la doctrina por todos lados. El decir que las religiones son todas buenas, no señor, solamente el catolicismo es la verdad y es la única religión buena. El intentar la mezcla de todas las religiones. En decir que no es necesario convertir a las otras personas hacia el catolicismo. En los cambios en los 7 sacramentos, en la misa moderna. En aceptar o al menos fomentar desviaciones morales. La anticoncepción, la planificación, el divorcio, la homosexualidad. Tratar de advertir a los seres queridos o a las pocas o muchas almas que uno pueda para hacer apostolado. Siempre hemos creído que esa falsa iglesia, la iglesia del Concilio Vaticano II, va a ser finalmente la iglesia del falso profeta y del anticristo, y la iglesia y religión de la humanidad. Siempre les gusta usar todos esos términos tan grandilocuentes. La iglesia de la humanidad, sí, ¿cuál es? La del anticristo y la del falso profeta, en oposición al catolicismo, que es la única verdadera. Frente a estas cosas, solución humana de puros hombres no hay. Solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, puede y va a arreglar esto, y lo hará con su segunda venida en gloria y majestad, la cual se ve y se vislumbra muy próxima. Y quiera Dios que muy próxima. Porque esto se puede aguantar un poco más, pero mucho más, no. Si los tiempos no se abrevian, dice la misma Sagrada Escritura, si no se acorta esto, Cristo que venga rápido, no se puede aguantar mucho más. Un poco más, tal vez, mucho más, no parece. A nosotros nos toca soportar, aguantar, tratar de ser buenos católicos, tratar de santificarnos, no pecar, hacer el bien al prójimo, tratar, como decíamos, si podemos, de convertir almas, de que sean conscientes de esta falsificación que padecemos, y Él pondrá orden. Y como dice el Evangelio de hoy, finalmente, fiet unum ovile et unus pastor. Se hará finalmente un solo rebaño y un solo pastor. Cuando Cristo venga, todos serán católicos, todos serán de Él. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.